Si has entrado a YouTube y has visto las últimas predicaciones de los últimos domingos, te vas a dar cuenta que hemos empezado a hablar algo que yo titulé el ciclo de la revelación. Y yo les he estado diciendo en esta serie de predicaciones que somos personas formadas por espíritu, alma y cuerpo. Ayer en la clase de Panorama Bíblico yo les decía que el número 3 es muy importante en la Biblia, que el número 3 se repite constantemente en la palabra, ¿verdad? Y que así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos también espíritu, alma y cuerpo. Dios es un Dios tripartita y nosotros también somos personas tripartitas, formadas primero por espíritu, ¿verdad? No somos un cuerpo, no somos carne solamente, somos espíritus vivientes, somos espíritus dentro de un cuerpo y tenemos un alma. Y necesitamos, dice la palabra, alimentar y proveer para el espíritu más que para la carne. Si tú provees y alimentas para tu carne, tú vas a sufrir consecuencias. Y si tú provees y alimentas para tu espíritu, tú vas a sufrir también consecuencias. Cuando tú y yo alimentamos nuestro espíritu, cuando tú y yo proveemos para nuestro espíritu, el alma y la carne se vuelven más sensibles y están más dispuestas a las cosas espirituales o a las cosas de Dios. Y yo les dije los domingos pasados que la capacidad de nuestro espíritu es lo que construimos. Y la medida es lo que Dios revela a nuestro espíritu basada en la capacidad que hemos construido. Tú construyes en tu espíritu, tú albergas en tu espíritu la medida de revelación que tú quieres o la medida de revelación que soporta esa capacidad de medida de tu espíritu. Porque el ciclo de la revelación es que Dios nos revela, ¿verdad?, a nuestras vidas, nos trae revelación. Entre más tú y yo tenemos intimidad y comunión con Dios, entre más horas, entre más lees la Biblia, entre más ayunas, entre más adoras, tú aumentas tu capacidad en tu espíritu para recibir revelación de Dios. Muy bien, ahora, ¿de qué tipo de revelación estamos hablando? Fíjate, yo no estoy hablando de una revelación teológica. Yo no estoy hablando de que el Espíritu Santo te revele, por ejemplo, quién es el anticristo, ¿verdad? Hermano, ya Dios me reveló quién es el anticristo, ¿no? O ya Dios me reveló qué significan todas las visiones del libro de Ezequiel, ¿no? Yo ya sé qué significa esto de los huesos secos, porque el Espíritu Santo ya me lo reveló. No. Yo no estoy hablando de ese tipo de revelación teológica. Tampoco estoy hablando de un tipo de revelación profética. Hermano, sí tienes razón, ¿verdad? Ya oré, ya ayuné y Dios me dijo que me tengo que ir de Morelia y tengo que irme a vivir a la ciudad de Campeche, ¿no? O sea, no, yo no estoy hablando de ese tipo de revelación. O que Dios me reveló que voy a tener un accidente, ¿no? Y por eso no he salido de mi casa por 3 meses, porque Dios me reveló que iba a tener una... No, yo no estoy hablando de ese tipo de revelación. Y déjame te digo, y mucho menos estoy hablando de una revelación para crear pretextos, ¿no? Dios ya me reveló que yo sí me puedo divorciar. Mira qué bien. Dios ya me reveló que yo sí puedo ir al antro, ¿verdad? Los demás no pueden ir al antro, pero a mí Dios ya me reveló que soy su hijo favorito y que a mí sí me deja ir al antro, ¿verdad? Pues ese quién sabe qué Dios con D minúscula sea, porque el Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo no te puede revelar nada que vaya contrario a su palabra. Eso no puede venir de Dios. Ese tipo de revelaciones no pueden venir de Dios. Dios te va más bien a revelar que ames a tu esposa. Dios te va a revelar que te sometas a tu marido. Dios te va a revelar que te sujetes a tus padres. Dios te va a revelar que te limpies de toda contaminación espiritual, de carne y de espíritu. De ese tipo de revelación estoy hablando. Estoy hablando de una revelación práctica, una revelación que tiene que ver con perdonar, una revelación que tiene que ver con servir, una revelación que tiene que ver con dar, una revelación que tiene que ver con tener paciencia, con tener amor, con tener misericordia.
De ese tipo de revelación estoy hablando. Una revelación que te diga, necesitas orar más, ¿no? Y que recibas como revelación, wow, yo necesito orar más. Yo necesito leer más la palabra. Yo necesito comenzar a ayunar. Y eso tiene que venir por revelación. Porque yo te puedo obligar a ayunar. Yo te puedo obligar a leer la Biblia o a orar. Pero si no es una revelación que el Espíritu Santo impacta a tu espíritu, lo vas a hacer por, no sé, tal vez 1 o 2 días, 1 o 2 semanas, y luego lo vas a dejar de hacer, porque es una imposición. Fue un mandato que yo te di, o fue una sugerencia o un consejo que yo te di. Hermana, debería ayunar, ¿verdad? Hermano, debería ayunar. Y en ese consejo dices, pues me parece bien, ¿verdad? Me parece razonable, tienes razón, voy a ayunar. Pero después de 2, 3 semanas, después de 2, 3 meses, vas a dejar de ayunar porque no es una revelación, fue solamente un consejo, fue solamente una idea, fue solamente una sugerencia que alguien te dio. Pero cuando es una revelación, tú dices, tengo que ayunar porque tengo que ayunar. Y no importa si pasa 1 mes o 2 o 3 o 1 año o 5 años, tú empiezas a tener ahora un hábito de ayuno o un hábito de orar o un hábito de leer la Biblia, porque fue una revelación que vino a tu vida. Lo mismo sucede, por ejemplo, para diezmar o para ofrendar o para venir a la iglesia. No, o sea, me cae la revelación de que yo tengo que estar en la iglesia cada domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Porque quiero alabar, porque quiero adorar, porque quiero aprender, porque me quiero edificar. Entonces, como es una revelación, yo lo hago sin importar si otros vienen o no vienen, si el pastor lo dice o no lo dice, si es mi religión o no, si es una costumbre o no. O sea, no, se vuelve algo que yo practico constantemente porque fue una revelación que el Señor trajo a mi vida. La revelación, hermano, debe traer cambios profundos en carácter, en sentimientos, en emociones. La revelación tiene que traer una mayor entrega y una mayor consagración a Dios. De ese tipo de revelación es que estamos hablando esta mañana. Una revelación que va de acuerdo a su palabra y una revelación que va de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ay, hermano, ¿y usted cree que sea correcto o sea la voluntad de Dios que yo ore más? Pues claro que sí. ¿O usted cree que sea la voluntad de Dios que yo ayune? Claro que sí. ¿O sea la voluntad de Dios que yo no falte a la congregación? Claro que sí. Eso va de acuerdo a la palabra. Ahora, escúchame, entonces, ¿qué estamos hablando en este ciclo de la revelación? Estamos hablando que la intimidad y la comunión producen primero revelación. Y la revelación, lo hablamos el domingo pasado, produce un deseo. ¿Está bien? Vamos a volver con el ayuno, por ejemplo. Y es nada más un ejemplo que te estoy poniendo, ¿ok? Yo recibo la revelación del ayuno y ahora que tengo la revelación que yo debo ayunar, que yo necesito ayunar, entonces viene ese deseo para ayunar. Entonces, revelación provoca deseo y deseo, y es lo que vamos a hablar esta mañana, provoca determinación. Primer cosa, revelación. Segundo paso, deseo. Tercer paso, determinación. La revelación produce deseo, el deseo produce determinación. ¿Cuál es la definición de determinación, hermano? Te la digo esta mañana. Tiene que ver con persistencia, firmeza, resolución para tomar decisiones y entonces actuar para cumplir un propósito, para alcanzar un objetivo o para llevar a cabo una tarea. Los sinónimos de determinación son decisión, resolución, disposición, voluntad, firmeza y convicción. Escucha. Viene la revelación, entonces viene un deseo y ese deseo provoca determinación, decisión, resolución, disposición, voluntad, firmeza, convicción. Por eso yo te decía, cuando yo te aconsejo ayunar o cuando yo te aconsejo orar,
Tú lo haces por 2 semanas, por 2 meses, y luego se te olvida, y luego fallas en tu oración. ¿Por qué? Porque no es una revelación que trajo un deseo y que trajo una determinación. Pero cuando tú recibes revelación y recibes deseo y recibes determinación, te determinas, ¿verdad? Te decides, te dispones, te pones firme en la convicción de que llueve o truene, lo sienta o no, me guste o no, quiera o no, yo voy a orar. Y vamos a suponer que alguien recibe la revelación, recibe el deseo y recibe la determinación, y esa revelación fue: ponte a orar todos los días a las 5 de la mañana, ¿no? Y tú recibes ese impacto en tu espíritu, esa revelación en tu espíritu, y dices: yo necesito orar todos los días a las 5 de la mañana, yo voy a orar. Oye, pero ¿quién te dijo? ¿El pastor los está obligando a orar a las 5 de la mañana a la iglesia? No, es un deseo que vino del Espíritu Santo, es una revelación que vino del Espíritu Santo. Es un deseo que Dios puso en mi corazón, y ahora está poniendo la determinación para hacerlo. Y empiezas, el primer día te paras a las 5 de la mañana, pero pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, pasan 4 meses, pasan 2 años, y tú ya te hiciste un hábito todos los días pararte a las 5 de la mañana a orar. Pudiera ser que de repente te falla, ¿no? Pero de 5 años que llevo orando a las 5 de la mañana, se me ha olvidado o no me he despertado porque estaba muy cansado y lo que sea, ¿verdad? 3 veces tal vez, 4 veces tal vez. Pero en estos 5 años solamente he fallado 4 veces. Oye, ¿y por qué? Porque se convirtió en una decisión. La revelación, que después fue un deseo, ahora se convirtió en una determinación firme para hacer lo que Dios me reveló. La determinación no se deja vencer por los obstáculos. Y escúchame, y a veces no tienen que ser necesariamente grandes obstáculos, ¿no? Pueden ser cosas pequeñas como flojera o cansancio o distracciones, pero cuando tú estás determinado, no hay flojera, no hay cansancio y no hay distracciones que te hagan desviarte del propósito que Dios ha puesto en tu vida, de la revelación que Dios te ha dado, ¿no? Tampoco se deja vencer por dificultades o por circunstancias difíciles. No, es que ya dejé de hacerlo porque pues de repente mi esposa se enfermó y luego yo me enfermé también y entonces me desanimé y entonces ya no me gustó y entonces dejé de hacerlo. No importa si la esposa se enferma o yo me enfermo o el hijo se enferma o me corren del trabajo o me quitan el dinero o me roban y se llevaron todo. La determinación sigue firme porque la determinación lucha contra viento y marea. Entonces, ¿entiendes esto? Revelación trae deseo y deseo trae determinación. Determinación que no se quiebra con nada. Determinación que no se doblega ante nada. Determinación que es firme. ¿Entiendes por qué necesitamos tanto la revelación en nuestra vida, hermano? Porque si no hay revelación, ¿cómo viene el deseo? Y si no hay deseo, ¿cómo viene la determinación? Y si no hay determinación, tenemos una vida cristiana fluctuante. Por un tiempo oramos, por otro tiempo ya no oramos nada. Y luego cuando nos volvemos a calentar por algo, porque vamos a un congreso, porque oímos una predicación, volvemos a orar, ¿verdad? Nos volvemos a, entre comillas, a avivar, ¿no? Y cuando pasa la emoción, cuando pasa la pasión, cuando pasa la locura del congreso, ¿verdad? Y de que todos salimos emocionados y el pastor enfrente dijo: ¿cuántos van a orar de aquí en adelante? Y todos pasamos al frente levantando las manos, llorando: sí, yo, amén, me comprometo, le prometo a Dios que voy a orar toda mi vida. Cuando pasa esa emoción, dejamos de orar. Y esa emoción se pasa bien rápido, hermanos. A las 2 semanas ya no hay emoción. A las 2 semanas ya no hay congreso. A las 2 semanas ya no tienes al pastor predicador motivándote para que ores. Entonces a las 2 semanas se perdió. Por eso te digo, las convicciones no pueden venir de emociones, tienen que venir de revelación, que causa deseo, que causa determinación. Ahora, déjame decirte algo antes de seguir. ¿Quién pone esa determinación en tu vida? El Espíritu Santo. Esa determinación no viene de ti.
Porque, escúchame, porque la revelación no vino de ti. No fue algo que a ti se te ocurrió. Esa revelación no es algo que a ti se te ocurre. Voy a orar. No. Esa es una revelación del Espíritu Santo a tu espíritu. Y el deseo es de tu espíritu. Tu espíritu quiere orar. Y la determinación no viene de ti, no viene de tu carne, no viene de tu alma, viene del Espíritu Santo. Cuando estás en el congreso, en la emoción, en la algarabía del congreso, el avivamiento del congreso, y dices, amén, sí, voy a orar toda mi vida, le prometo a Dios que hasta que muera voy a orar. Eso es de tu alma. Eso es de tus sentimientos, de tus emociones. Estás emocionado porque hay música, porque todo el mundo está enfrente levantando las manos, todos están llorando, el predicador está diciendo, vamos a orar, Dios necesita guerreros espirituales de oración, pasa aquí al frente, y todos corremos al frente y lloramos y levantamos, y eso es pura emoción, hermano, pura alma. Sentimientos y emociones. Por eso te digo, eso se acaba bien rápido. A las 2 semanas ya no existe, ya no hay. A las 2 semanas ya tienes problemas, a las 2 semanas ya tienes situaciones difíciles, a las 2 semanas ya tuviste un problema con tu padre, con tu madre, con tu esposa, una dificultad, un altercado, y esa emoción se perdió, y se perdieron también las ganas de orar. Pero cuando el Espíritu Santo lo revela, el Espíritu Santo pone el deseo y el Espíritu Santo trae determinación. Y esa determinación no se acaba a las 2 semanas, no se acaba a los 2 meses, no se acaba a los 2 años. Se volvió un hábito, se volvió una costumbre en tu vida orar todos los días a las 5 de la mañana. Y es nada más por poner un ejemplo, o sea, podemos poner cualquier ejemplo, entre comillas, espiritual, ¿no? Ahora, ve conmigo, Daniel capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, y Daniel propuso, esa palabra es muy importante, propuso. ¿Por qué? Porque fue una revelación que el Espíritu Santo trajo a su vida. Y en esa revelación vino deseo, y en ese deseo vino una determinación. Y cuando vino la determinación a la vida de Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que se bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escucha, hermano, esto es muy importante. Hablamos de este tipo de revelación que te muestra que tú no te puedes contaminar. Porque escúchame, la revelación no es solamente orar más, leer la Biblia más, ayunar. La revelación puede ser alejarte de personas que te están contaminando, alejarte de personas que te están afectando tu vida. Terminar un noviazgo con alguien que no es cristiano. Estoy hablando de ese tipo de revelación. Cortar y decir, no más comadre chencha. Porque la comadre chencha siempre que viene y le abro la puerta me trae puro chisme, me trae pura crítica, me trae puro juicio de todos los demás vecinos, ¿no? Y entonces con esta mujer voy a pintar mi raya, me voy a alejar de esta mujer. Algunos están riendo, yo creo que tienen comadres chenchas, ¿verdad? Porque veo risas así como diciendo, hermano, ¿qué me sabe? No, yo no te sé nada. Espero que tú no seas la chencha, ¿no? Que más bien le cierres la puerta a la chencha, ¿no? Pero escúchame, ese tipo de revelación, ¿sabes qué? Esto me afecta, esto me está afectando. Yo les decía los domingos pasados, a lo mejor alguien recibe la revelación de, ¿sabes qué? No más Facebook, porque el Facebook me está robando tiempo. Puedo hacer cosas más importantes, puedo hacer cosas más fundamentales para mi vida. Y el Facebook me está arrebatando esto, o el WhatsApp, o el TikTok, o el Instagram, ¿no? Entonces Dios me ha revelado que pierdo muchas horas de mi vida en este aparato, y voy a renunciar, y voy a quitar mi página, y voy a borrar mis datos, ¿verdad? Y a sacarme de ahí, voy a renunciar a esto, ¿verdad? Porque es una revelación de Dios. Veo gente que me dice, no, hermano, sí, no lo hagas mientras Dios no te lo revele. Si Dios no te lo revela, no lo hagas, porque al rato ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a renunciar a Facebook, vas a salirte, vas a ¿cómo se dice eso? Quitar tu perfil, ¿no?
porque pues es que el pastor nos está diciendo que el Facebook ya no, y yo no digo que el Facebook ya no, ¿ok? O sea, tú eres libre de tener Facebook, TikTok, Instagram y lo que quieras tener, ¿no? Pero escúchame, lo que te estoy tratando de decir es, si tú lo haces por obligación, vas a quitar el Facebook y dentro de 2 meses vas a abrir otro perfil y vas a volver a entrar. Y si antes perdías 4 horas, ahora vas a perder 6, ¿verdad? Porque te va a regresar el deseo con más ganas, ¿no? No, te estoy hablando que tiene que ser una revelación. No puedes cortar con personas, no puedes cortar con cosas si no es por una revelación. Pero escúchame, y aquí hay que poner mucha atención, pero cuando es por revelación, si Dios te lo revela, entonces tienes que ser obediente. Me quedo callado porque el Espíritu Santo tiene que hablar, ¿verdad? Si Dios te lo revela, no te puedes hacer como que la Virgen te habla. Si Dios te lo revela, no puedes hacerte el sordo. No, a mí no me ha dicho nada, yo no he oído nada. No, tú sabes lo que has oído. Tú sabes lo que el Espíritu Santo te ha hablado. Tú sabes lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y si no lo haces, no estás siendo obediente, quiere decir que estás siendo, perdóname, se oye fea la palabra, pero estás siendo rebelde. Y si estás siendo rebelde, un día Dios te va a llevar a un extremo, a una situación en donde vas a decir, tengo que orar, tengo que cortar con chencha, tengo que soltar mi Facebook. Te va a llevar a un extremo en donde te va a poner entre la espada y la pared. Y tú vas a tener que decir, sí Señor, está bien, ahora sí obedezco. No esperes a llegar a ese punto. No esperes a llegar a ese momento. Si Dios te está hablando, sé obediente, sé humilde, sé manso, doblega tu cerviz y dile, sí Señor, me duele, me cuesta trabajo, pero es una revelación. Pon en mí el deseo y pon en mí la determinación para cortar con esto. Estamos hablando de Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió entonces, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escúchame, hermano. ¿Quién le dijo a Daniel y a sus amigos? Porque no solamente fue Daniel. Daniel y sus 3 amigos, los 4 jóvenes, se decidieron a no contaminarse con la comida del rey. Yo les mencioné hace unos domingos atrás, no sé cuántos domingos atrás, hablamos acerca de este punto. Hablamos acerca de Daniel y yo les decía, imagínate qué manjares deliciosos había en la mesa del rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. Es como que imagínate que Trump te invita a su mesa. Tú estás sentado en la mesa de Trump, donde Trump come todos los días, independientemente si te cae bien o te cae gordo Trump. Pero imagínate lo que le sirven a Trump. Imagínate la mesa del presidente de la nación más poderosa del mundo, hermano. Escúchame, eso era Nabucodonosor en Babilonia. Y Daniel estaba sentado en esa mesa donde había un vino exquisito y donde había manjares, pato pequinés en salsa tártara, ¿no? Caviar, puerco a la toronja. Bueno, eso sí, muy feo. Cerdito a la toronja, ¿no? Chuletas de pavo ahumadas con piña dorada y frambuesa, ¿verdad? O yo no sé, ¿no? O sea, imagínate el olor que despedía esa mesa, hermano. Flanes, arroz con leche, sí, no, eso era importante, ¿verdad? Pies de fresa, pasteles de chocolate, vainilla, 3 leches. O sea, olvídate, o sea, frijoles refritos, frijoles de la olla, frijoles caseros, arroz blanco, arroz rojo con zanahoria y ya a algunos se le está haciendo así porque no desayunaron, ¿verdad? Y Daniel dice, yo no me voy a contaminar con esta comida. ¿Por qué? Porque esta comida es sacrificada a los dioses con D minúscula de Babilonia. Y yo no me voy a... Y sus 3 amigos dicen, nosotros tampoco.
No nos vamos a contaminar con esta comida ni con este vino. No la vamos a comer. ¿Por qué? Porque recibimos la revelación de que si nosotros comemos de esta comida, nos vamos a contaminar en nuestro espíritu. La comida no nos va a hacer daño. La comida no nos va a causar problemas estomacales. La comida nos va a causar problemas espirituales. La comida va a hacer que el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas disminuye, mengue, se apague, se entristezca. Y nosotros no queremos contristar al Espíritu Santo. Nosotros queremos guardarnos para Dios. Nosotros queremos serle fiel a Dios. Y por tal motivo no vamos a comer de esta comida ni vamos a tomar de este vino. ¡Wow! ¿Quién se los dijo, hermanos? ¿Dónde estaba el pastor de Daniel? ¿Dónde quedaba la iglesia de Daniel? Escúchame, Daniel ahí no tenía pastor ni tenía congregación. Es más, la religión de Daniel había sido destruida en Jerusalén porque el templo había sido arrasado completamente por los babilonios. Daniel ya no tenía religión. No sé si me estoy explicando. En Babilonia Daniel no tenía templo. Daniel no tenía sumo sacerdote, Daniel no tenía levitas, Daniel no tenía sacerdotes que lo llevaran a decir: Daniel, no te puedes contaminar con la comida del rey. Escúchame, eso fue una decisión de él y de sus amigos. Una decisión que vino por revelación del Espíritu Santo, que trajo un deseo y que trajo una determinación. Y entonces se propusieron no contaminarse con la comida del rey. Se los he contado en otras ocasiones, la primera vez que yo fui a la Inmaculada, yo no sabía qué era la Inmaculada. Alguien me dijo: hermano, ¿no le gustaría cenar? Sí, claro. ¿Quiere unas enchiladas morelianas? ¿Cómo son? Yo no las conozco. Pues son con chile rojo y zanahoria y pollo y papa, ¿verdad? Y están bien ricas. ¿Quiere? Sí. ¿Quiere ir a un lugar? Sí, vamos. Llegamos a la Inmaculada. Era la primera vez que yo iba en toda mi vida. Llegamos ahí, nos sentamos, pidieron: oiga, ya hay atolito, y hay buñuelos, y hay arroz con leche, y hay corundas y tamales, y pedimos, ¿verdad? Y empezamos a comer, y esto está muy rico. Le digo: ¿y qué es aquí? Porque yo veía que estábamos ahí en esa explanada y luego estaba la iglesia católica, ¿verdad? Y yo les dije: ¿y qué es aquí? Entonces me explicaron. Ya habíamos acabado, gracias a Dios, ¿verdad? Ya me estaba comiendo mi última cucharada de flan, ¿no? Y entonces me explicaron. Y entonces yo pensé dentro de mí: nunca más vuelvo a venir a este lugar. Es la primera vez y la última, debut y despedida. Escúchame, y desde ese día nunca más he regresado. Los hermanos que me invitaron, quién sabe. Hermano, entonces usted en esta iglesia nos prohíbe ir a la Inmaculada. No, yo no te prohíbo nada. Tú puedes ir a la Inmaculada las veces que tú quieras a comer, porque es por revelación. Por eso yo les decía los domingos pasados: hay cristianos que tienen una mayor revelación y hay cristianos que tienen una menor revelación. ¿De qué depende, hermano? Depende de la intimidad y la comunión que tú tienes con Dios. ¿De qué depende? Escúchame, no depende de los años. No depende de los años, porque puedes ser un cristiano de 40 años con mínima revelación porque tienes mínima búsqueda de Dios en tu vida. Y puedes ser un cristiano de un año de cristiano con una grande revelación porque tienes una grande intimidad y una grande comunión en tu vida. Yo conocí un matrimonio, una familia en la iglesia de mi suegro que llegaron el primer domingo, llegaron a la iglesia con mi suegro. Y estaban impactados con la alabanza, con la adoración. Decían: wow, o sea, cuando empezó la alabanza, cuando empezó la adoración, toda la familia, el papá, la mamá y las dos hijas comenzaron a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. El Espíritu Santo impactó sus vidas. Y luego terminó la adoración y una persona ahí pasó, como pasó hace rato Huguito, ¿verdad? Y empezó a recoger las ofrendas y dijo: pues los diezmos, las ofrendas, leyó una cita bíblica, dio una pequeña enseñanza. Y entonces estas personas se voltearon con las personas que las habían invitado y dijo: ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo? Porque hablaban de sobres, ¿verdad? Ahí están los sobres, y si quieres ofrendar, si quieres diezmar, pide un sobre. Dijo: ¿qué es eso? Dijo: es que nosotros tenemos la costumbre de ofrendar y de diezmar, pero ustedes, les dijo la persona que los invitó, ustedes no tienen
tienen que hacerlo, ustedes son nuevos, no se preocupen por esto. Y el papá dijo, no, yo quiero hacerlo. Ah, bueno, pues si quieres hacerlo. Y me contaba mi suegro. Y de ahí en adelante, él nunca faltó, bueno, empezaron a ir a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Dice, nunca faltó en dar sus diezmos fielmente. ¿Por qué? ¿Eso qué fue, hermano? No fue porque mi suegro se paró y dijo, todos los que vengan a esta iglesia están sujetos y sometidos a diezmar y ofrecer. No, fue una revelación, escúchame, en ese momento cuando jamás había ido a una iglesia cristiana, era la primera vez en toda su vida. Entonces, Daniel tiene esta revelación y déjame decirte algo, Daniel era un adolescente. Tú dices, bueno, hermano, pues sí, porque es que Daniel tenía 40 años de edad. No. Daniel tenía, según algunos teólogos piensan, entre 14 y 17 años, hermano. Era un adolescente, ni siquiera era un joven de 20, 21, 25. Era un adolescente de 14 y 17 años. Un adolescente lleno del Espíritu Santo, con revelación, con deseo y con determinación. Era un adolescente libre, entre comillas libre, en un país lejano, libre de su religión. Pero eso a Daniel no le importó. Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con lo que el rey sirve en la mesa. Yo le voy a pedir al jefe de los cocineros, ¿verdad?, que haga una prueba con nosotros por 10 días. Escúchame, mucha gente habla del ayuno de Daniel y dice, el ayuno de Daniel se trata de hacer un ayuno de legumbres y frutas, ¿verdad? O un ayuno de legumbres por 10 días. No, señor, escúchenme. Daniel no ayunó por 10 días con puras legumbres y frutas. Daniel nunca comió. Desde los 14 o 17 años hasta que se murió, nunca comió de la comida del rey ni del vino del rey. Ah, hermano, ¿se volvió vegetariano? No, porque seguramente en las sinagogas que empezaron a surgir después en Babilonia, comía cordero los sábados, ¿verdad? Comía pan sin levadura y cordero. Seguramente en las fiestas de los tabernáculos y de las trompetas que se celebraban todavía en las sinagogas en Babilonia, Daniel comía carne, comía cordero. Pero escúchame, pero nunca más volvió a comer de la comida del rey. No fueron solo 10 días, porque así que chiste, ¿no? Por 10 días, ¿qué les parece, amigos? ¿Verdad? Le dice Daniel a sus 3 amigos, ¿qué les parece si por 10 días no nos dan? Pues por 10 días, pues 10 días se pasan rápido. No, escúchame, toda su vida nunca probaron lo que el rey servía en su mesa. Nunca comieron de la mesa del rey. Renunciaron a la mesa del rey y lo hicieron para siempre. Nunca más voy a volver a ver esto que veo. Nunca más voy a volver a oír esto que oigo. Ay, hermano, pero Juan Gabriel, tan linda persona, sus canciones tan hermosas y tan románticas y tan... Está bien. ¿Me prohíbe oír a Juan Gabriel? No, yo no te prohíbo nada. Escucha a Juan Gabriel y a Mijares y a Pandora y a... Hoy estoy hablando puro viejito, ¿verdad? Escucha a quien quieras, hermano. Pero cuando te llegue la revelación, entonces tú tienes que o obedecer o desobedecer. Pero ¿sabes qué? Alguien puede decir, hermano, me vino la revelación. Dios me habló y me dijo, no más Juan Gabriel. Tira tus discos, tus pósters, tu fotografía autografiada, ¿verdad? Playera de Juan Gabriel. Noah, ¿no? Y la foto de Juan Gabriel acá atrás, ¿no? La playera la tiro, los discos lo tiro, la foto autografiada la tiro, el póster lo tiro, pero no porque el pastor me diga, no porque mi religión me lo prohíba, fue revelación que vino del Espíritu Santo. Y escúchame, y nunca más
Bueno, nada más por 2 meses, ¿verdad? Guardo los discos, guardo los cassettes, guardo los videos, guardo los DVDs, guardo los pósters, guardo la playera por 10 días nada más. Y luego las vuelvo a sacar, ¿no? Y luego los vuelvo a oír. No. Porque cuando viene la revelación, viene el deseo y entonces viene la determinación y es para siempre. Alguien dice, hermano, ya no me está gustando la predicación. Sí, es porque yo te dije hace unos domingos atrás, es una palabra profética. Esto es una palabra profética. Si tú lo agarras, si tú lo abrazas, Dios va a cambiar nuestra vida y va a traer avivamiento a nuestras vidas y a nuestra congregación y a nuestras familias. Fíjate lo que dice, ve conmigo, Daniel capítulo 1, versículo 15. Versículos 15 al 17 dice: y al cabo de los 10 días, porque Daniel le dice al jefe de los cocineros, le dice, haz la prueba por 10 días. Y el jefe dice, órale pues, ¿verdad? Voy a hacer la prueba con ustedes por 10 días. Dice versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, de Daniel y sus 3 amigos, mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, escucha, verso 16, de allí en adelante, no dice así ahí en tu Biblia, no dice de allí en adelante, pero se entiende que de allí en adelante Melzar, que era el jefe de los cocineros, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y entonces les daba legumbres. Después de los 10 días, el cocinero dijo, wow, ustedes se ven mejor que los que han comido pato pequinés en salsa tártara. Ustedes se ven mejor que los que han comido el flanecito y el arroz con leche. Se ven más llenos de vida, se ven más rosados de la cara, se ven mejor del cutis, ¿no? Se ven más fuertes, más como Daniel Carrillo, ¿no? Entonces dijo, pues ya ves. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿se queda el trato? Y el cocinero dijo, se queda el trato. Y entonces a raíz de ahí, el cocinero se llevaba la porción de ellos y les volvía a servir legumbres. De ahí en adelante. Pero fíjate lo que sucede, versículo 17. Como consecuencia de eso que acabamos de leer en el verso 15 y en el verso 16, dice, a estos 4 muchachos, a estos 4 adolescentes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Escúchame, esto no está hablando de algo espiritual, está hablando de cosas materiales. Les dio conocimiento e inteligencia en matemáticas, en física, en economía, en lo que quieras, lo que se te ocurra. Fueron Steve Jobs, siempre se me olvida el de Windows, Bill Gates, ¿verdad? Ajá. Se volvieron inteligentes, se volvieron con conocimiento en todas las letras, en toda la ciencia. Y Daniel, que fue en el que se originó la revelación, dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea, la cosa fue material y la cosa fue espiritual. Fue el resultado, hermano, de la determinación que hubo en estos 4 jóvenes. Como respuesta de parte de Dios dijo, muy bien, ¿ustedes están dispuestos a renunciar? ¿Ustedes están dispuestos a darlo todo? ¿Ustedes están dispuestos a ser radicales? Ok, yo honro, dice Dios, a los que me honran. Entonces yo también te voy a dar. Yo te voy a dar sabiduría, yo te voy a dar inteligencia, yo te voy a dar gracia, yo te voy a dar poder, yo te voy a dar autoridad. Ay Dios, levántame en mi trabajo. Y Dios dice, yo te quiero levantar en tu trabajo. Yo te quiero prosperar en tu trabajo. Yo te quiero poner como cabeza en tu trabajo. Nada más necesito un pequeño detalle. Necesito que seas obediente. ¿Obediente a qué, Señor? A la revelación. Pero Dios, Juan Gabriel, ¿está bien? Si te cuesta trabajo, no lo hagas. Tiene que ser por revelación. La revelación tiene que traer deseo y el deseo tiene que traer determinación. ¿Estás conmigo, hermano? Pero escúchame, pero cuando lo hacemos, cuando doblegamos nuestro servicio y le decimos, sí, Señor,
Juan Gabriel y lo que quieras, Juan Gabriel y chencha, ¿verdad? Juan Gabriel y lo que me pidas, orar más, 5 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana, 3 de la mañana, Dios. 4 capítulos diarios, Señor. Claro que sí, lo que tú desees. Porque escúchame, porque es lo que decimos, ¿sí o no? Mi corazón es tuyo, mi vida es tuya. ¿Cuántos le dan su vida, Señor? Amén. ¿Para cuántos Dios es número 1? Amén. ¿Para cuántos Dios es Señor? Amén. Pero no me quites a Juan Gabriel. Pero no me quites a doña Chencha, porque me cae re bien la señora. Me gustan mucho sus chismes. Son tan sabrosos y ella los cuenta tan rico. Y que fíjese que una vez que vino la señora de enfrente y me pidió, y yo sabía que su marido y su hijo, y es que usted no sabe, el otro hijo está en la cárcel. ¿Cómo? No, sí, le cuento. Ese cafecito me sabe. Pero cuando tú estás dispuesto y dices, yo renuncio a todo por amor a ti. Escúchame, ayer estaba oyendo a un hermano que estaba hablando de cuántos cristianos son perseguidos en el mundo. ¿Sabías tú que los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo? Y él estaba hablando de Somalia, y él estaba hablando que hay familias enteras esta semana pasada que mataron en Somalia. Paco me mandó un video de hace algunas semanas atrás de cristianos que están siendo muertos en Siria. Escúchame, familias enteras, es una masacre. Yo no lo he escuchado en las noticias, hermano. No, las noticias no te lo van a pasar. En las noticias no te lo van a decir, pero hay cristianos que están dando su vida. Hoy, esta mañana, hay cristianos que están muriendo en países musulmanes, en países africanos, por causa de su fe. ¿Cómo puedo dar mi vida si no puedo soltar a Juan Gabriel? ¿Cómo puedo dar mi vida si no puedo renunciar a doña Chencha? Cuando me digan, o Cristo te mueres, o renuncias a Cristo te mueres, voy a decir, no, si nada más estábamos jugando. Claro que renuncio a Cristo, pues si no se trata de morirnos, ¿verdad? Nada más estábamos jugando a que éramos cristianos, que íbamos a la iglesia, que leíamos la Biblia, pero no se crea que yo era así como que, uy, qué cristiano, ¿verdad? No, yo soy cristiano más bien light. Yo soy cristiano más bien tibiezón, ¿verdad? Entonces, si tú me dices pistola o renunciar, no, claro que renuncio. Esta gente no renuncia, hermano, esta gente muere. Ser chino está bien en China, ¿verdad? Pero ser cristiano en China está muy mal. Ser cristiano en China es penado. O sea, si el gobierno te encuentra una Biblia en tu casa en China, seguramente vas a morir. Lo menos que te puede pasar es que te vayas a una cárcel, a una prisión. Lo más que te puede pasar es que te maten. Y escuché el testimonio de una familia que cavaron un hoyo, los soldados chinos los encontraron que su casa eran cristianos, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos, y entonces hicieron una fosa ahí larga, y cuando terminaron de hacer la fosa, ellos mismos, la esposa, los hijos y el esposo, hicieron la fosa al lado de los soldados. Y entonces cuando terminaron de hacer la fosa, dijeron, ahora métanse a la fosa. Y entonces metieron a la fosa el papá, la mamá y los 2 niños. Entonces dijeron, ok, ahora les vamos a echar la tierra encima. Depende de si ustedes hoy renuncian a su cristianismo. Si renuncian a su cristianismo, salen de la fosa, pueden seguir viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Si no renuncian al cristianismo, los vamos a enterrar vivos. Y el papá volteó con sus hijos y les dijo, hijos, acuérdense que hoy cenamos con el Rey de Reyes y con el Cordero. No vamos a renunciar. Entonces dijeron, está bien, y echaron en la tierra y los sepultaron. Murieron sepultados, la familia entera. Escúchame, eso es más que renunciar a cualquier cosa, pero eso viene por convicción. Eso viene por revelación, deseo y determinación. El carácter, la sabiduría, la integridad de Daniel eran muchísimo más grandes. Fíjate, ve conmigo Daniel capítulo 6, versículo 3.
Dice Daniel 6:3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, escucha, un espíritu superior. Había en Daniel un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarle a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Y entonces estos sátrapas y gobernadores dijeron, ok, en lo único que podemos acusarlo es en que ora a su Dios. Entonces vamos a decirle al rey que dé un edicto donde diga que nadie por un mes o por 3 meses, creo, no recuerdo, puede orar, 30 días, ya me acordé, por 30 días nadie puede orar a su Dios más que al rey. Como si el rey pudiera sanar un cáncer, como si el rey pudiera hacer milagros, ¿no? Nadie le va a poder orar a Dios, a ningún Dios, solamente al rey. Y vinieron con el rey, le dijeron eso, al rey le agradó la idea, ¿verdad? El rey dijo, pues claro que sí, yo soy el mero mero, yo casi soy Dios, ¿verdad? Sí, firma el decreto. Y dijo, claro que lo firmo, y lo firmó. Y una vez que firmó el decreto, Daniel oyó que había firmado, dice, y Daniel se fue y oró, siguió orando 3 veces al día como siempre lo hacía. Pero dice, escucha, la parte importante de esto es ahí en el versículo 3, dice, pero Daniel mismo era superior, tenía, dice al final del versículo, había en él un espíritu superior. ¿Qué significa eso, hermano? Que el carácter, la sabiduría, la integridad de Daniel era mayor, que la gracia de Dios sobre su vida era poderosa, que Daniel y sus amigos se destacaban entre los demás. Y de la misma manera, hermano, Dios quiere llevarte a ti y a mí a más, quiere bendecirnos. No solamente en nuestra vida espiritual, en todas las áreas. Dios quiere bendecir tu matrimonio, Dios quiere bendecir tu trabajo, Dios quiere bendecir tu economía, Dios quiere bendecir tu salud, Dios quiere bendecir tus hijos, Dios quiere bendecir tus nietos, tus bisnietos. Dios quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. Pero entre más determinados somos para hacer la voluntad de Dios, mayor es la bendición sobre nosotros. ¿Cuántos necesitan revelación? ¿Cuántos necesitan deseo? ¿Y cuántos necesitan determinación? Vamos a ponernos de pie esta mañana. A lo mejor el domingo que viene seguimos hablando acerca de esto. Y ay, qué bueno que me dice, hermano, ya no voy a venir, ¿verdad? Ven, ven, que Dios te hable, que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que cambiemos, que seamos radicales. Escúchame, a mí me dan mucha tristeza las iglesias hoy en día. La mayoría de las iglesias son light, son patito. La mayoría de las iglesias son tibiezonas, hermano. Haz lo que quieras, haz lo que te guste hacer, solamente ven y llenan las bancas y danos los diezmos y las ofrendas. No, hermano, escúchame, el cristianismo se trata de ser radical. El cristianismo se trata de llegar al punto y al extremo de decir, yo muero por el Señor. Claro que sí puedo dejar lo que sea. Claro que sí puedo renunciar. Cristianismo se trata de orar delante de Dios y decirle, Señor, trae revelación y trae deseo y trae determinación. Inclina tu rostro ahí donde estás y habla con el Señor y dile, Padre, yo necesito revelación en mi vida. Tengo tantos años de vivir como cristiano, 1, 2, 3, 20, 40, 60 años de vivir como cristiano. Y Padre, a lo mejor no he recibido la revelación que yo necesito recibir, el deseo que yo necesito recibir, la determinación que yo necesito tener. Pero Padre, esta tarde, Señor, yo quiero pedirte que aumentes en mí el deseo de la intimidad y de la comunión contigo. Que pongas en mí hambre, que pongas en mí sed, que pongas en mí pasión, que pongas en mí anhelos, que pongas en mí, Padre Celestial, enamoramiento por ti, Señor, avivamiento en mi vida. Que me avives, Señor, y que yo pueda empezar a tener mayor intimidad, mayor comunión, para que revelación venga a mi espíritu. Para que venga el deseo de hacer tu voluntad y para que venga la determinación, la firmeza de ser constante y de hacer lo que tú me has pedido, Señor.
Yo quiero que ores ahí en tu lugar y yo quiero que pienses si Dios te ha hablado de algo, si Dios te ha llevado a renunciar a algo. Escúchame, eso es revelación. Si Dios te ha llevado a renunciar a cosas, eso es revelación. Y si Dios ya te ha revelado, dile, y si no has obedecido, dile: Dios, perdóname por no ser obediente, perdóname porque ya recibí la revelación. Tu Espíritu Santo ya me habló sobre esto, tu Espíritu Santo ya me dijo lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, y yo he sido rebelde, he sido obstinado, he sido necio, y hoy te pido perdón. Hoy pido que tu sangre preciosa me lave, me limpie, me restaure. Pero hoy te pido, Señor, que pongas ese deseo para obedecer, esa determinación para llevar a cabo lo que tú me has pedido, lo que tú me has dicho que yo debo hacer, Señor. Que no siga dando más pasos en mi vida en rebeldía, Señor, sino que hoy te haga caso a ti, haga caso a la voz de tu Espíritu que ha hablado a mi oído y que me ha mostrado tu voluntad, y que yo pueda, Señor, verdaderamente, no de labios para afuera, pero de corazón, entregarte toda mi vida, todo mi ser para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.